Hola a todos y a todas. Bueno, estamos de nuevo reencontrándonos en una nueva psicoeducación semanal y en este caso vamos a hablar de emociones y de inteligencia emocional. Para hablar un poco de inteligencia emocional vamos a hacer una pequeña síntesis y una pequeña introducción a lo que es el mundo de las emociones. La palabra emoción deriva del latín, que es ex motus, que significa agitación o movimiento. Entonces podríamos decir como definición que una emoción es la agitación o el movimiento que se produce en nuestra mente, en nuestra psiquis, que está producida o provocada por un estímulo determinado que genera una respuesta fisiológica con una tendencia a actuar de una u otra manera. En este sentido sería un proceso que tendría que incluir tres variables que están puestas, digamos, en esta definición. La primera variable sería la experiencia subjetiva, lo que cada uno siente ante determinado estímulo, que va a depender de nuestras creencias, va a depender de nuestra personalidad, de nuestro temperamento, va a depender de nuestra biografía, de nuestra biología, de un montón de cosas. Por otro lado, otra de las variables que entran en este proceso va a ser la respuesta fisiológica. Y la tercera variable es la conducta. Bueno, vamos a nombrar un poco las emociones básicas. Algunos autores describen 4, otros describen 6, otros describen 5. Nosotros en la Red Sanar generalmente trabajamos con 5 emociones básicas, lo que no implica que no haya más. Pero digamos que el global de las emociones básicas las centramos en alegría, tristeza, miedo, ira y asco. La alegría es una sensación de placer, es una sensación placentera provocada por un cierto estímulo que nos agradó. De una u otra forma nos generó agrado. El miedo es una respuesta a una alarma que el cerebro, nuestra psiquis, detecta como peligrosa. Entonces nos previene, digamos, preparándonos como para reaccionar de manera de escapar o de luchar. La ira es una situación que la persona la percibe como amenazadora, pero aparte, la diferencia con el miedo es que esta amenaza estaría acompañada como de una cierta injusticia, de algo que no fue merecido. Entonces nos provoca la reacción de hacer algo para resolverlo. Y por último nos quedaría el asco, que es una sensación de desagrado que por lo general está acompañada de una respuesta de alejarnos, de distanciarnos del estímulo que nos provocó esa sensación de desagrado. Estas serían, digamos, las 6 emociones básicas. Nosotros solemos decir que las emociones no son ni buenas ni malas. Es más, todas las emociones están instaladas en nuestro sistema, en nuestra psiquis, con una función determinada. Tanto la del miedo como la de la tristeza. Creo que no hablé, me parece que no hablé de lo que es la tristeza. La tristeza es una sensación que está asociada a la angustia o a la pena, generalmente provocada por la pérdida de algo. Eh, todas, absolutamente todas las emociones vienen a cumplir una función importantísima en nuestro organismo, en nuestra psiquis, en nuestra mente. No
decíamos, no son ni buenas ni malas, lo que a veces hace que nos provoquen dolor o sufrimiento o malestar no es la emoción propiamente dicha, sino, ¿se acuerdan este tercer componente, digamos, esta tercer variable que estaba dentro del proceso, que era la conducta? Bueno, generalmente lo que nos genera un malestar o un dolor o un sufrimiento es porque esa conducta no está bien encausada. O sea, al gerenciar nuestras emociones, no podemos ejercer una autorregulación de la emoción para que nuestra corteza cerebral, que es una estructura que también trabaja y también está presente en la fisiología de la emoción en el ser humano, pueda ejercer ese autocontrol, esa posibilidad de elegir la mejor respuesta al estímulo. Esta elección de la mejor respuesta al estímulo se llama inteligencia emocional. Y ahora sí, vamos a hablar sobre qué es la inteligencia emocional y en qué consiste. La inteligencia emocional podríamos decir que es el conjunto de habilidades que podemos incorporar y poner en práctica para lograr una respuesta a nuestras emociones más funcional, más racional, más adaptativa. Hay un psicólogo estadounidense llamado Daniel Goleman que escribió un libro sobre inteligencia emocional y que básicamente habla de componentes de la inteligencia emocional. ¿Cuáles son esos componentes imprescindibles para poder desarrollar una inteligencia emocional? Al primero que se refiere es al autoconocimiento. Esencial para poder saber de qué estamos hablando, de qué se trata. O sea, yo no puedo encauzar una emoción si no sé qué genera en mí, si no sé reconocerla, si no sé diferenciar una de otra. Entonces, el primer trabajo que uno tiene que hacer es de autoobservarse, saber cómo reacciona, qué tiempo de reacción tiene, qué poder de reconocimiento de lo que nos está pasando. Muchísimas veces nos pasan cosas de las cuales ni siquiera nos damos cuenta. Sentimos una sensación desagradable, un malestar, pero no terminamos de identificar qué es lo que nos está pasando. Bueno, este paso es esencial. El de autoobservarse y conocerse a sí mismo es un paso importantísimo para poder pasar a la segunda instancia de la que habla Daniel Goleman, que es del autocontrol, la autorregulación de las emociones. Y el autocontrol de las emociones tiene que ver con esa capacidad que se adquiere de poder darle lugar a actuar a nuestra parte racional, a nuestra corteza cerebral, para detener ese torbellino que es la emoción. La emoción, cuando nos atrapa, nos moviliza de tal manera que entramos en un torbellino. Bueno, el autocontrol es esa capacidad de poder regular, poner un parate, permitir al razonamiento, a la racionalidad, interferir en esta situación y buscar la mejor solución o la mejor salida
a esta movilización que nos genera la emoción. Este sería, digamos, el segundo componente del cual nos habla Daniel Goleman. El tercer componente habla de la automotivación. La automotivación es centrarse en el objetivo, centrarse en la meta. Cuando nosotros querramos encauzar una emoción, la vamos a encauzar hacia un destino, hacia un objetivo, hacia una meta. Bueno, no perder de vista esto y no perder la motivación que nos genera esto. Para eso es muy importante la actitud que uno le ponga a la vida y le ponga a las circunstancias. Y también podríamos hablar de que las metas cortoplacistas, el placer cortoplacista, no nos empañe el objetivo a largo plazo. Vamos a poner un ejemplo como para poder entenderlo mejor. Yo tengo como placer, como objetivo a largo plazo, tengo bajar de peso, vamos a suponer. A mí el sobrepeso me genera mucha angustia y me genera mucho enojo a la hora de vestirme o a la hora de no sentirme bien porque el sobrepeso me molesta físicamente. Entonces me genera angustia, me genera rechazo, me genera enojo. Para evitar esta emoción desagradable, me pongo como meta un cambio de estilo de alimentación, un estilo de vida más saludable con respecto a la actividad física y demás, que son objetivos a largo plazo. La motivación es sentirme mejor, pero en el medio, en el camino, me pueden aparecer, por ejemplo, placeres como querer comerme algo porque necesito, porque estoy angustiada y porque quiero comerme algo dulce y porque tratar de mantener una disciplina. Esto sería, digamos, fomentar la motivación a través de una disciplina que no me empañe el placer a corto plazo que me puede generar comerme un chocolate, por ejemplo, no me empañe el objetivo principal, que es el objetivo final. Esto es, a ver, solamente un ejemplo, ¿no? Pero esto sería la motivación. Tratar de mantener esa planificación que yo logré con la autorregulación y con el autoconocimiento a través de la motivación y de la disciplina. El cuarto componente de la inteligencia emocional tiene que ver con el reconocimiento de las emociones de los demás, que vendría a ser la empatía. La empatía es esa capacidad de poder ponerme en el lugar del otro y ver la situación desde la perspectiva del otro, sin juzgarlo, sin intentar que modifique absolutamente nada, simplemente entendiendo y comprendiendo. Eso nos genera una posibilidad de estrechar vínculos con otras personas más duraderos y de relacionarnos mejor, con lo cual contribuye esencialmente en lo que es las relaciones interpersonales y indirectamente contribuye con la inteligencia emocional. Está comprobado que las personas empáticas tienen mayor posibilidad de desarrollar habilidades y competencias relacionadas con la inteligencia emocional. Y el último componente del que nos habla Daniel Goleman
tiene que ver con relaciones interpersonales o habilidades sociales. Entre las habilidades sociales más destacadas para la inteligencia emocional se encuentra la asertividad, a la cual la Red Sanar le dedica un taller completo. Fíjense la importancia que se le da al desarrollo de esta habilidad. La asertividad, en poquitas palabras, porque imagínense que hay un taller completo para entenderla, así que no se las voy a poder describir ahora, pero en poquitas palabras es la capacidad de comunicarme con los demás, comunicar lo que me pasa y lo que siento, respetándome a mí mismo y respetando al otro. Esto, junto con la empatía, me genera tener relaciones más estables, más duraderas, más equilibradas. Este es el componente principal de las habilidades sociales, pero existen otros componentes de las habilidades sociales que tienen que ver con el aprendizaje de los procesos de aceptación, con el manejo de nuestros sentimientos, con la maduración de nuestros apegos, con el proceso de la construcción de nuestra autoestima. Todo eso contribuye a generar un bienestar y un equilibrio emocional al que nosotros globalmente, mejor dicho, al que la ciencia globalmente, a toda este combo de herramientas y de componentes le llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional se desarrolla, se aprende y por sobre todas las cosas, se internaliza. Uno tiene que predisponerse a vivir una vida más inteligente emocionalmente y en consecuencia a vivir una vida sumamente saludable.